Hola, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda masterclass en donde vamos a retomar algunos elementos de los que hablamos la sesión anterior y adicionaremos, por supuesto, otros muy enfocados en la validación. ¿Listo? Vamos a hacer un repaso con la intención de tratar de, pues, primero ponernos a todos en la misma página, pero sobre todo conectarlo con lo que vamos a ver esta sesión. La masterclass anterior hablábamos de una metodología que se llama metodología de desarrollo de cliente. Y la metodología de desarrollo de cliente se fundamenta en el desarrollo progresivo de un producto que responde a las necesidades del cliente. Y en ese sentido, ese producto puede cambiar o puede nutrirse conforme vaya avanzando el proceso de emprender. ¿M? Y hablábamos entonces de un par de ejemplos. Hablábamos del caso de la mermelada. Yo puedo tener un proyecto, perdón, que es una mermelada o es una marca de mermeladas y digo que voy a sacar de fresa y mora, pero cuando salí a hablar con el mercado, el mercado me dijo, no, pero yo primero no necesito mermeladas y segundo no me gusta la fresa y la mora. ¿M? Y en ese sentido, la metodología de desarrollo de cliente me sirve precisamente para identificar en etapas muy tempranas del emprendimiento en qué momento yo debo hacer esos ajustes antes de eventualmente hacer, digamos, unas inversiones significativas en, en temas de inventario, de adquisición de empaques, de etiquetas, bueno, etcétera. ¿Listo? Entonces, esa metodología se divide en cuatro bloques grandes, bueno, dos bloques grandes primero, que es primero el tema de búsqueda y luego de ejecución. En la búsqueda encontramos el descubrimiento de cliente y la validación de cliente, y en la ejecución encontramos la creación de cliente y la ejecución o la creación de empresa. ¿Listo? Nos vamos a enfocar básicamente en esa primera parte de la búsqueda, en donde vamos a tratar de encontrar el problema que está tratando de solucionar mi producto o mi servicio, en donde estamos tratando de buscar la persona o grupo de personas que sufren este problema y tratando de encontrar la mejor solución. Entonces, recuerden que siempre giramos en torno a tres variables: variable de problema, variable de usuario y variable de solución. Y cualquiera de estas tres pueden llegar a ser más o menos, llamémoslo así, mm, válidas o validadas, ¿sí? En el proceso. Lo vamos a ver con un poquito más de profundidad hoy, pero puede que en el proceso en algún momento yo me dé cuenta que no el cliente no tiene el problema que yo pensaba, sino era otro problema. O puede que me dé cuenta que el cliente existe, perdón, que el problema existe, pero en otro segmento de cliente. O puede que me encuentre que la solución, que si bien el problema existe y el usuario existe, la solución no se ajusta ni al problema ni al usuario. Entonces, hay que ver entonces esta metodología con una visión, digamos, mucho más dinámica y si se quiere como desde una perspectiva mucho más científica, en donde todo está cambiando y depende de las pruebas que yo vaya implementando. Entonces, desde esta perspectiva, el objetivo de la sesión del día de hoy básicamente es tratar de entender y aplicar las principales metodologías en torno a la validación de productos o servicios, validaciones que me sirven en los procesos de descubrimiento de cliente y de validación de cliente, que son los primeros dos pasos de la metodología de desarrollo de cliente. ¿Listo? Pero ¿por dónde vamos a arrancar? Arrancamos por donde dejamos la sesión anterior. Y arrancamos por acá básicamente porque todo parte desde entender esa relación que existe entre estos dos elementos. Ya vamos aquí a rayar. Listo. Entre estos dos elementos. Elemento número uno, el problema. Elemento número dos, la solución. Y si ven,
Estos 10 bloques que están aquí debajo están pensados en el problema, la solución y lo que los conecta. Y lo que los conecta son los dolores, lo que lo conecta es el usuario, lo que lo conecta son los comportamientos del usuario, los canales de comportamiento, bueno, etcétera. Entonces, quiero comenzar por acá, precisamente para que retomemos un poco lo que veíamos la sesión anterior. La hoja de ajuste o el lienzo de ajuste de problema-solución tiene básicamente el objetivo de validar si la solución, primero, si el problema existe, en quién existe y si la solución que yo estoy pensando cumple con ciertos requerimientos que ayuden a solucionar el problema. ¿M? Y aquí entonces partimos desde algo que yo les comentaba la sesión anterior y era un producto, un servicio, una empresa, un emprendimiento, cualquier esfuerzo en torno a desarrollo empresarial se tiene que soportar básicamente en entender qué problema o qué problemas mis usuarios tienen actualmente, ¿cierto? Un producto o un servicio que no esté solucionando un problema, básicamente lo que va a pasar es que pues en algún momento va a fallar. O sea, eso es así de sencillo. Y es así de sencillo porque em, puede que en algún momento, en un inicio, el cliente lo compre, pero lo compre simplemente por curiosidad, porque es novedoso, pero no porque sea algo que realmente le está aportando valor. Y la creación de valor, entonces recuerden que se da desde la posibilidad que ese producto o ese servicio esté haciéndole la vida mejor a alguien. Bien, entonces, teniendo eso en mente, el, el, el lienzo de ajuste problema-solución nos lleva a explorar todo. Entonces, cajita número uno, los segmentos de clientes. ¿Quiénes son esos clientes? Defina a quién le van a vender. ¿Quiénes son esos primeros clientes? ¿Se acuerdan? Los primeros adoptantes, veíamos una pirámide en la sesión anterior. Esos primeros adoptantes son los que están acá. ¿Mm? No es todo el mundo. Y aquí vuelvo a hacer énfasis en algo que ya les he hablado previamente, que es, mira, si ustedes piensan que todo el mundo requiere su producto o su servicio está mal construido porque no todo el mundo necesita lo mismo. ¿Mm? Em, con absoluta seguridad, ustedes en este momento pueden llegar a tener, no sé, 20, 25, 18, 19 años. Y también con absoluta seguridad, ustedes están en este momento pensando y viendo la vida de forma muy diferente a como la veían cuando tenían 12 años. Y es muy probable que la visión que ustedes tengan ahorita de la vida sea distinta a la que van a tener en, no sé, cuando tengan 50, 60 años. ¿Mm? Y esas diferencias de visiones se llevan a cómo una persona compra, consume o se interesa en ciertos bienes o en ciertos eh, servicios. Es muy probable que una persona de 8 años, no sé, incluso de 10, 12 años, o a un grupo grueso de personas, porque excepciones puede haber, no le interese o no tenga un interés alto en, qué sé yo, comer saludable y balanceado. Probablemente esos intereses se desarrollan en una etapa de la vida en donde hay unos factores que atenúan y hacen mucho más evidente el problema, ¿cierto? Entonces, no, que el sobrepeso, que es que resulta que me hice unos exámenes de sangre y salió el colesterol malo por ahí alto, una cosa así. Entonces, esos son desencadenantes que al final del día modifican la forma en la que está consumiendo el cliente y el cliente dice, ah, ok, o la persona dice, ok, yo entonces tengo que cambiar mi manera de comer. Y probablemente ese tipo de situaciones se dan de una manera mucho más em, común alrededor o por encima de los 30, 35 años, ¿cierto? Que hay otras características a nivel de consumo, a nivel de intereses. Entonces, vean que desde ahí yo tengo que pensar muy bien eso. ¿Sí? Y tengo que pensar muy bien también el hecho de entender, que lo vamos a ver más adelante en el modelo de negocio, el hecho de entender que mis clientes son diferentes a mis usuarios, ¿cierto? Y que mis usuarios, perdón un segundo que se me fue aquí ya, y que mis usuarios
usan el producto, pero mis clientes lo pagan. ¿Listo? Soy enfático acá porque esto es muy importante. Número dos, los problemas, los dolores. ¿Cuáles son esos dolores? ¿Qué le duele al cliente? ¿Sí? Entonces, no, al cliente le duele, no sé, que no pueda encontrar productos saludables o no puede encontrar formas de alimentarse con un precio, digamos, adecuado, eh, y que, no sé, aumente su bienestar o bueno, lo que sea. Eso es un dolor. ¿Sí? Entonces, el dolor básicamente es el problema, o sea, qué le está doliendo al cliente en este momento? Tercero, ¿cuáles son esos desencadenantes para actuar que lo lleva ¿a qué? Que lo lleva a actuar. Em, y sobre todo, ¿qué emociones le está generando la existencia de ese problema? Bien. Continuamos por acá. ¿Cuáles son esas soluciones disponibles en el mercado en la actualidad? ¿Cierto? Hoy, hoy, hoy. Entonces, si alguien quiere alimentarse bien, pues nada, pues va al supermercado y cree comprar este producto que considera que lo alimenta bien, ¿sí? O simplemente no lo hace y compra otro tipo de productos. Bien. Las limitaciones del cliente, ¿qué le está impidiendo en este momento adquirir productos o servicios como el que usted eventualmente va a, mm, a entrar al mercado? ¿Correcto? 7, hablamos del comportamiento, cómo se comporta, perdón, típicamente este cliente, es decir, qué hace, cuáles son esos hábitos de consumo, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, no, pues es una persona que generalmente compra por internet o va a la tienda de la esquina o va. ¿Mm? ¿Cuál es ese comportamiento? Y aquí hay dos tipos de canales, ¿listo? Los canales de comportamiento online y offline. Online, por ejemplo, un canal de comportamiento online es la relación uno a uno. ¿Mm? Entonces, eh, puede que el cliente haga mucho más evidente ese problema, como también la solución, hablando con otras personas y diciendo, ay, no, es que sabe que encontrar un supermercado de alimentos saludables, eso es complicadísimo. ¿Mm? Es offline, ¿cierto? Es uno a uno, ¿sí? Es voz a voz. Pero está también el canal online, entonces los que consumen dicen, no, entro a un blog y en el blog pongo y escribo, en Bogotá es muy difícil encontrar esta opción de productos o compro eventualmente online mi producto. Algo de lo que vamos a hablar hoy, la raíz del problema, cuáles son las causas y finalmente aquí está la solución. Es decir, ustedes cómo van a cambiarle la vida a esa persona. ¿Listo? Entonces de ahí decíamos una herramienta que es válida para hacer una segmentación y para conocer em, digamos que relativamente bien el cliente, es esta tarjeta persona, en donde yo defino un perfil, unos datos demográficos, unos hábitos, unos intereses, retos, frustraciones, objetivos, y al final yo digo, es que mire, mi cliente es una persona como Marta Fernández, que es auxiliar de producción, graduada en comunicación eh, audiovisual. Madre primeriza de un bebé de un año, vive en pareja pero no está casada, tiene 34 años, vive en tal barrio, es autónoma y tiene unos ingresos mensuales de tanto dinero, tiene unos hábitos de compra y le gusta comprar mucho online por Amazon. La última compra fue una compra que realizó a su hijo. Los intereses es que ve series por internet, hace yoga, tiene unos retos en relación a su generación de ingresos y su estabilidad laboral. Hay unas frustraciones en torno a temas laborales, profesionales, personales y tiene unos objetivos. ¿No? Y quiere montar su propia productora en 4 años. Esto es un ejemplo, pero al final del día lo que ustedes deben hacer es llevar estos ejemplos al proyecto de cada uno de ustedes, entendiendo que el producto o los productos o servicios no se venden a todo el mundo, sino están segmentados. ¿Listo? Y entonces qui- quería llegar acá, y esto es algo que no vimos la sesión anterior,
y que intencionalmente dejamos para esta segunda masterclass porque es lo que soporta mm, cualquier ejercicio emprendedor. ¿Listo? Y lo que soporta cualquier ejercicio emprendedor es entender que, uno, todo emprendimiento, producto o servicio exitoso nace de un problema porque eso va a permitir que lo compren uno, dos, tres veces y que lo recomienden. Dos, que ese problema tiene un comportamiento en función de unos efectos y de unas causas, es decir, qué está causando ese problema, ¿sí? ¿Por qué se genera ese problema y qué está generando ese problema? ¿Mm? Que partiendo de esas causas y de esas hipótesis, perdón, de esas causas y de esos efectos se establecen unas hipótesis. em, Todas las causas y todos los efectos, incluso el mismo problema es una hipótesis. Refrescando la memoria, acuérdense que una hipótesis es una afirmación que está pendiente de para validación. ¿M? Y luego comenzamos una ruta en donde definimos unas hipótesis, definimos unos objetivos y unas alternativas. Esto, en términos generales, es una metodología que se llama la metodología de árbol de problemas. No la vamos a ver toda al detalle, me gustaría llegar únicamente hasta efectos y causas, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros abrir la puerta para hacer los ejercicios de, eh, de validación. Bien, entonces, eh, algo muy importante a la hora de definir el problema, eh, tres puntos. Uno, ¿qué es un problema? El concepto de un problema. Entonces, un problema es un hecho, ¿cierto? Es un fenómeno o es una situación que incita a la reflexión o a su estudio de manera rigurosa y sistemática. Es decir, es algo que le está sucediendo a alguien y por el hecho de que eso suceda, es decir, de que esa persona viva algo, eventualmente llama a que otras personas entiendan el por qué les está sucediendo ese tema. ¿Listo? Volviendo a los ejemplos que veíamos la sesión anterior, uno decía, o poníamos el caso del transporte en ciudades como Bogotá. Entonces decíamos, hay personas que en ciertos momentos del día o en la mañana o sobre las 5 de la tarde, les es muy difícil transportarse porque todo el mundo se está moviendo, la oferta de taxis es limitada, toda está copada y además de eso, las opciones pues no cumplen. Entonces, no cumplen con lo que espera el cliente. Entonces, ahí hay un problema. ¿M? Y por el hecho de existir un problema, yo puedo llegar a abordar ese problema y decir, ok, yo necesito entender entonces por qué los usuarios se trasladan a esa hora específicamente. ¿Por qué las opciones que están actualmente en el mercado o las soluciones actuales no cumplen con lo esperado? ¿Mm? ¿Por qué, por qué el usuario, eh, por qué al usuario o qué tipo de sentimiento le está generando al usuario esa situación? Entonces, con preguntas como esas, pues básicamente se valida la existencia de ese problema. ¿Listo? Entonces, primero el concepto del problema. Segundo, la importancia. Y cuando hablamos de importancia, es que básicamente el problema permite conocer la situación que se va a estudiar. ¿Listo? Al mostrar los principales rasgos del problema y se dimensiona el estado de la situación. ¿Cuáles son los rasgos de un problema? Típicamente son unas causas, son unos efectos y y las relaciones que existen entre las causas y los efectos. ¿Listo? Y para formular el problema, yo debo tener en cuenta dos aspectos. Uno, el enunciado, ¿m? En donde se muestra la relevancia del tema y los rasgos de la situación específica de estudio. Y dos, la formulación, que son preguntas novedosas alrededor del problema de investigación. ¿Listo? Entonces, para recrear un poquito esto, nosotros podemos arrancar desde acá. Ya me vuelvo aquí. ¿Listo? Vamos a arrancar desde acá. Entonces yo digo, a modo de ejemplo, por supuesto, que un enunciado de un problema, en este caso,
el ejemplo que les estoy poniendo, digo que hay poca información, conciencia y acceso a la buena alimentación en un grupo de la población colombiana. ¿Mm? Mm, Eso, digamos, manifestando el problema como un enunciado. Pero yo puedo manifestar ese mismo problema como una pregunta, es decir, ¿cómo puedo mejorar la información, el acceso a la información, conciencia y acceso a la buena alimentación? ¿Listo? Se puede hacer de las dos formas. Para el ejercicio práctico, vamos a hacerlo como una afirmación. Entonces queda, hay poca conciencia, acceso, poca información, conciencia, acceso a la buena alimentación en cierto sector de la población colombiana. ¿De acuerdo? Y entonces, desde ahí yo comienzo a identificar las causas. ¿Cómo identifico yo causas? Preguntándome por qué se genera el problema, es decir, por qué hay, en caso de que la haya, porque la existencia del problema pues eventualmente también puede llegar a ser una hipótesis, porque hay poca información, porque hay poca conciencia y porque hay poco acceso a la buena alimentación. Y entonces desde ahí yo comienzo de nuevo a preguntar. Puede haber poca información, conciencia de acceso porque no hay canales adecuados para hacer llegar esa información. Sí, sí, o sea, tiene cierto sentido. ¿M? Hay poca información porque no hay tanto interés de la oferta actual, ¿cierto? De la oferta actual en suministrar ese tipo de producto. Puede ser. ¿M? Porque hay una cultura que eventualmente puede priorizar lo no sé, los productos lujosos, suntuarios, etcétera, por encima de cosas, digamos, primordiales, esenciales, puede ser. ¿Listo? Mm, hay la existencia de ese problema porque no hay una cultura que promueva hábitos de vida saludables. ¿Sí? Entonces, miren que lo que estamos básicamente haciendo es entendiendo la existencia de este problema grande que está acá, a qué se debe. ¿Listo? ¿A qué se debe ese problema y por qué se presenta ese problema? ¿Listo? Luego de eso, entonces yo agarro para arriba. ¿Listo? Entonces yo ya pregunté por qué se está generando ese problema, ahora qué está generando ese problema. Ya identifiqué las causas, ahora voy a identificar los efectos. Y para identificar los efectos, entonces aquí la pregunta es, oiga, la existencia de ese problema, ¿qué está generando? No por qué se genera, sino qué está generando ese problema. Entonces, ¿qué genera que haya poca información, conciencia, acceso, ta, ta, ta? Genera enfermedades, genera baja energía en las personas, genera malas decisiones en torno a la alimentación, genera malas decisiones en torno a los gastos familiares, genera desnutrición infantil, ¿cierto? Genera desinterés. ¿M? Y desde allí incluso yo podría llegar a hacer un ejercicio de identificar cuáles son esas causas principales y esas causas secundarias o subcausas, ¿bien? Para hacerlo un poquito, digamos, más a profundidad. ¿Esto qué me permite? Me permite dos cosas. Número uno, definir el problema. Número dos, cuáles son esos factores que están produciendo ese problema. ¿M? Y número tres, mi solución, mi producto, mi servicio, ¿qué relación tiene con todo esto que está acá? Les voy a botar un tip. Cualquier producto o cualquier servicio no apunta a eliminar el problema. De hecho, eliminar el problema depende, o eliminar los problemas depende de muchísimos más elementos, ¿cierto? Entonces, que un problema en una persona o en unas personas se elimine por un producto, por un servicio, eso generalmente no se da, ¿cierto? Y no se da porque si yo quiero eliminar la poca información con acceso a temas de alimentación, claro, yo lo puedo hacer desde abriendo una tienda que solo venda productos saludables.
Pero eso, la existencia de solo eso no va a hacer que el problema se elimine. Ahí hay temas de regulación, hay temas políticos, hay temas económicos, hay temas incluso ambientales que tienen un papel aquí eh, bien, bien, bien importante. ¿Listo? Entonces, no es eliminar el problema, es eliminar una o varias causas. Yo no voy a apuntar a eliminar el problema. Es decir, mi objetivo como emprendedor o emprendedora no es trabajar, es primero entender cómo funciona todo, el problema, los efectos, las causas, etcétera, pero no es eliminar el problema. Mi objetivo es identificar cuáles son las causas, priorizar, es decir, la causa número uno es esta, la dos es esta, ¿bien? Em, y sobre la priorización de las causas, ahí ya comienzo a atacar. Entonces, vean esto en lo que terminó. Aquí voy a borrar perdón. Vean esto en lo que terminó. Esto terminó en un supermercado. O sea, la solución a este ejercicio de árbol de problemas terminó en un supermercado que lo que hace es hacer, vender productos saludables, hacer talleres de cocina y promover a través de diferentes estrategias la buena alimentación. ¿Listo? Y entonces si nos ponemos a mirar, aquí básicamente lo que estamos haciendo es eliminando estas causas. Si nosotros eliminamos estas causas, eliminamos eventualmente el problema. Bien, pero entonces, para eliminar ese problema a través de la creación de un producto o servicio que cree valor, se diseñó esta herramienta que ustedes ven acá, que se llama el lienzo de propuesta de valor. Por eso me voy a sentar aquí. Y entonces de los creadores de las diferentes herramientas que vamos a ver y seguiremos viendo acá, se creó esta herramienta que ustedes ven acá, que es el lienzo de propuesta de valor. ¿M? Y el lienzo de propuesta de valor tiene como objetivo entender el desarrollo de productos en función de dos elementos que son eh, muy importantes. El elemento número uno, aquí voy a usar este puntero, el elemento número uno es el usuario, ¿cierto? Este usuario que está aquí a mano derecha de nuestras pantallas y el usuario está dividido en tres elementos. ¿Cuáles son sus alegrías? ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Y cuáles son los trabajos del cliente? ¿De acuerdo? Una vez entendido esto, y vean que aquí lo que estamos haciendo básicamente es poniendo en una herramienta cosas que ya vimos en herramientas anteriores. ¿M? Poner en una herramienta eh, el lienzo de ajuste de problema-solución, poner en una herramienta el, el árbol de problemas, ¿cierto? Está acá. ¿M? Y acá se ve en este círculo, el de la mano derecha. ¿M? Cuando uno entiende al usuario, ¿cierto? Que está acá, cuando uno entiende al usuario,
puede, ahí sí, desarrollar productos y desarrollar servicios que en realidad tengan impacto en función de esos usuarios. Bien, entonces comenzamos por la parte derecha del lienzo. Recuerden que la derecha es el usuario y la izquierda es el producto, servicio y o propuesta de valor. Mm. La parte derecha tiene tres elementos. La parte derecha tiene las alegrías, las frustraciones y los trabajos del cliente. ¿Qué son las alegrías? Las alegrías son aquellos elementos de la vida diaria, ¿m? No únicamente relacionados con el negocio, pero elementos de la vida diaria que los clientes o que a los clientes los hace, eh, llamémoslo así, felices, los hace conformes, es decir, eh, les encanta que esas cosas pasen. ¿Mm? Entonces, ¿qué le puede llegar a gustar a un cliente? A un cliente le gusta el estilo de vida saludable, le gusta que un sabor natural, cumplir sus actividades, le gusta ser proactivo, le gusta mejorar su imagen. Entonces, miren que estas son cosas positivas en la experiencia del cliente que le pasan en función o en relación al producto o servicio que yo estoy vendiendo, pero pues en realidad en relación a la vida en general del, del mismo usuario. ¿Listo? Entonces, alegrías, ¿con qué elementos el cliente se siente feliz? Frustraciones, el contrario. ¿Con qué elementos el cliente se siente molesto, se siente frustrado? ¿Mm? No le gusta esperar, no le gusta hacer fila, no le gusta perder tiempo con su familia. Pues no con su familia, sino perder tiempo que puede eventualmente destinar en su familia. No le gusta estar estresado, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso del lienzo que ustedes ven en este momento en su pantalla, el tiempo de espera, es decir, busca algo rápido, práctico. La limitación en la variedad, es un cliente que prefiere muchas opciones, no solo una o dos, sino muchas opciones, y es un cliente que eventualmente quiere ver un producto en un envase muy robusto porque le molesta ver las cosas frágiles. ¿Listo? Alegrías, que lo hace feliz. Frustraciones, pues que lo frustra, que le molesta. ¿M? Y los trabajos del cliente es cómo está solucionando ese problema en la actualidad. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace? Entonces, el cliente actualmente, ¿qué hace? Se dedica a ejercer una profesión como administrador. Sigue estudiando para seguir cultivando su conocimiento. Desea empezar a consumir alimentos que aporten valor. Es decir, ¿cuáles son los principales trabajos actuales del cliente, las tareas actuales del cliente? ¿Sí? Quiere llevar un estilo de vida saludable. ¿Listo? ¿Qué es lo que está haciendo en la actualidad? Entonces, claro, ustedes pueden llegar a pensar, volvemos al caso de las mermeladas. Alegría del cliente. Digamos, si mi problema es que no encuentra en el mercado mermeladas saludables, ¿m? Una alegría es que a mi cliente le gusta comer bien y le gusta ser saludable, le gusta hacer ejercicio, le gusta cuidarse. ¿Cuál es una frustración? Comer mal, comer productos ultraprocesados, comer productos que no son naturales, le frustra no encontrar opciones en el mercado. ¿Y cuáles son los trabajos del cliente? Los trabajos del cliente es un cliente que hace ejercicio, que trabaja, pero que muchas veces decide hacer las cosas en su casa, sus alimentos, porque no encuentra X, Y o Z opciones en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, desde aquí, es decir, desde el módulo derecho, mejor, de este lienzo de modelo de negocio, comenzamos a armar la parte izquierda. Y entonces, la propuesta de valor se soporta en tres elementos. Elemento número uno, y aquí voy a rayar de nuevo. Elemento número uno, una buena propuesta de valor incrementa las experiencias positivas del cliente, es decir, tiene unas cosas eh, positivas, o sea, perdón, el cliente tiene unos elementos con los cuales se siente bien, se siente feliz, se siente conforme, ¿sí? Pero
yo le voy a entregar más. Voy a hacer que se sienta aún mejor, resaltándole, ensalzando pues esos elementos. Entonces, uno, incrementa el nivel de satisfacción de los elementos que por sí ya son, que de por sí ya son satisfactorios. Dos, elimina las frustraciones o las alivia. Por eso se llama aliviadores de frustraciones. Aquí se llama creadores de alegrías. Las aliviadores de frustraciones es, si al cliente le duele hacer fila, no lo ponga a hacer fila. ¿Mm? No lo ponga a hacer fila. Y no lo ponga a hacer fila básicamente porque esa va a ser una razón lo suficientemente fuerte para que ese cliente no lo voltee a mirar, pero ni por error. ¿Mm? Ni por error lo va a voltear a mirar. ¿Listo? Todos los aliviadores de frustraciones eliminan o reducen al máximo las frustraciones. Y tres, ¿cuáles son esos productos y esos servicios que voy a desarrollar? ¿Mm? Que por supuesto, esos productos y esos servicios contienen los creadores de alegría y los aliviadores de frustraciones. Veamos el ejemplo que está acá. Entonces tenemos el producto al tener nutrientes y vitaminas ayuda a tener mejor energía en el cuerpo. ¿Eso a qué responde? Pues que le gusta tener una hábitos de vida saludable, ¿sí? El consumo del producto genera un hábito alimenticio mucho más sano, igual. El producto es alto en proteína, igual. Em, el producto tiene un sabor neutro y con la ayuda de ciertos toppings, es decir, cosas que se agregan, hace que tenga aún más sabor. Entonces responde que sea práctico, práctico y atractivo. El producto tendrá un envase práctico, ¿listo? Entonces lo mismo y también mejora la imagen. Bueno, eso en función de las alegrías, es decir, yo estoy transformando esos elementos positivos del cliente en características propias que mi producto o mi servicio tiene o va a tener. Ahora bien, vamos a los aliviadores de frustraciones. Y los aliviadores de frustraciones, entonces recuerden que tienen el propósito de eliminar o de reducir al máximo las frustraciones. Si yo aquí identifiqué que una frustración era la existencia, o mejor, que a la persona le molesta enormemente esperar, ¿qué hago yo? El tiempo de espera lo vamos a gestionar realizando controles de lapso mínimos de tiempo. ¿Listo? Es decir, no lo voy a esperar un montón. Le voy a decir, oiga, primero tengo que hacer una medición de cuánto me demoro haciendo el producto, 3 minutos, y le voy a decir al cliente, oiga, yo me voy a demorar haciendo el producto 3 minutos, usted espéreme. Yo sé que a usted no le gusta esperar, pero son solo 3 minutos. ¿Listo? Em, Limitación en la oferta, si fue un problema. Ujú. Ah, bueno, no, miren, aquí tenemos otro aliviador de la frustración. Entonces, para tener rapidez al momento de enviar el producto por delivery, contaremos con exclusivamente un personal de motorizado, es decir, personas exclusivamente entregando sus pedidos. Buenísimo. El envase es, em, el envase, si bien cierto, será delicado, es por lo que la persona realice el servicio de delivery será una persona cuidadosa, es decir, el envase va a seguir siendo frágil, pero la comunicación de todo la estrategia de domicilio va a ser diciendo al cliente, ok, el envase es frágil, pero usted no se preocupe que son manos expertas que le van a llevar ese producto. ¿Mm? Contaremos con una política de devolución si el cliente no está conforme sobre la condición del producto y se tendrá una gama complementaria pues, de diferentes productos para complementar el pedido. Eso responde también a esta frustración. Finalmente, entonces, ¿qué producto vamos a vender? Venta y comercialización de yogur natural, transporte del producto, tangibles, hay elementos tangibles como la comida saludable y de calidad e intangibles como mantener una buena alimentación. ¿M? Al final del día, entonces, la propuesta de valor es que usted vende yogur, ¿cierto? Que lo transporta, pero que tiene todos estos beneficios que están acá. ¿M? Y esos beneficios están pensados para que tengan una
relación estrecha con un problema que tiene el cliente en torno a que aparentemente no tiene opciones o muchas opciones de alimentación saludable, en donde identifiqué unas alegrías, en donde identifiqué unas frustraciones y de ahí para adelante comencé a hacer yo todo el ejercicio. ¿Ejercicio de qué? Crear alegrías, aliviar frustraciones y desarrollar productos que al final del día contengan esto. En resumen, la propuesta de valor son una serie de características que tienen los productos o los servicios que le hacen la vida muchísimo más fácil al usuario. Esta entonces, lo que ustedes ven acá, es una de las tareas que eventualmente nosotros vamos a tener que hacer y que desarrollar. Esto está dentro de uno de los entregables, es clave que lo vayamos haciendo. Para eso están las mentorías, nos veremos en las mentorías para resolver todas las dudas. Entonces, claro, ustedes me dicen, ok, perdón un segundo, aquí me devuelvo. Ok, tenemos entonces aquí únicamente el mercado, que es el de la mano derecha, y el producto. ¿M? Pero viendo y recordando lo que nos decía Steve Blank en el desarrollo de cliente, el producto y el servicio son dos partecitas no más pequeñas de toda la experiencia de desarrollo emprendedor. Y es ahí cuando se desarrolló esta herramienta que ustedes ven acá, que es la herramienta de modelo de negocio. ¿M? Y la herramienta de modelo de negocio básicamente es la representación de los elementos centrales, los elementos claves de cualquier modelo de negocio. Y recuerden la diferencia entre un modelo y un plan. Lo hablábamos en la sesión anterior. Un plan es un paso a paso que yo ejecuto para alcanzar un objetivo, ¿cierto? Es una serie de tareas que una tiene relación con la anterior y con la siguiente, ¿m? Y que al cumplir todas esas tareas yo alcanzo algo. ¿Listo? Estamos súper bien. Un modelo no es un paso a paso. ¿M? Un modelo es una representación, ¿de acuerdo? Un modelo es una representación. Y cuando hablo de una representación, estoy básicamente diciendo cómo se va a ver mi emprendimiento cuando ya esté en marcha. ¿M? Y mi emprendimiento, cuando ya esté en marcha, va a tener dos facetas. Una faceta hacia el cliente, en donde está el cliente, está el producto, están los precios. ¿M? Y una faceta hacia la empresa internamente, mis operaciones, mis proveedores, mis costos, ¿no? Entonces, para eso se hizo el modelo de negocio. Es el modelo de negocio. Esta es otra herramienta que ustedes van a encontrar en las cartillas, pero que adicionalmente es un entregable. Pero es un ejercicio muy chévere porque al final del día, miren que une muchos de los elementos que hemos hablado previamente. ¿M? Entonces, vamos a irla entendiendo bloque por bloque. La herramienta de modelo de negocio está compuesta por 9 bloques. ¿M? Y que de alguna manera esos 9 bloques los podemos dividir en dos grupos grandes, que es uno, todo lo que está relacionado con el producto y con el cliente, que vamos a llamar mercado, y otro, todo lo que está relacionado con la empresa, es decir, todo lo que va hacia adentro. ¿M? Dicho esto, entonces vamos a comenzar por acá. Yo los voy a enumerar. ¿Cierto? Ahí en la cartilla ustedes los van a ver enumeraditos, bien descritos, etcétera. Igual aquí los vamos a describir. Pero los voy a enumerar no por el hecho de ponerle un número aleatorio, sino los voy a enumerar porque esto tiene una secuencia lógica de desarrollo. ¿M? Cualquier modelo de negocio, y así lo vimos la sesión anterior, necesita estar soportado y necesita estar apoyado en el cliente.
¿De acuerdo? Entonces el número uno es este que está acá, que se llama segmento de clientes. Entonces miren que ya vamos cuatro herramientas con esta en la que hablamos del cliente y eso hace aún más evidente la importancia de entender al cliente. Hablamos en un primer momento del lienzo de ajuste de problema y solución. Hablamos de la tarjeta persona en donde definíamos el perfil del cliente. Hablábamos del lienzo de propuesta de valor y ahora hablamos de esto, del modelo de negocio. El segmento de cliente básicamente es yo a quién le voy a vender, ¿de acuerdo? Yo a quién le voy a vender. No voy a hacer mucho énfasis en esto porque creo que ya he sido lo suficientemente enfático, pero básicamente el a quién le voy a vender no es le voy a vender a todo el mundo, sino es a ese nicho específico, pequeño, alcanzable de personas que de verdad, de verdad, de verdad necesitan mi producto. Aquí la pregunta no es quién puede comprar mi producto, porque de poder realmente muchas personas pueden comprar el producto, sino realmente quién necesita mi producto. ¿Mm? ¿Quién lo necesita? Bien, entonces aquí nos devolvemos al lienzo de ajuste problema-solución, al lienzo de propuesta de valor, a la pirámide que vimos en la primera sesión para identificar los primeros compradores, eh, etcétera. ¿Listo? Entonces, primero segmento de cliente. Número dos, adivinen cuál es el número dos, que también le hemos dado vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cuáles son los tres elementos sobre los cuales transita cualquier modelo de negocio? Usuario, problema y solución. El número dos es la solución, pero el número dos lo vemos en algo que se llama propuesta de valor y que viene entonces de la, mm, de la diapositiva inmediatamente anterior. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la propuesta de valor? Es la forma y son las estrategias por medio de las cuales el producto elimina, reduce, alivia problemas que los usuarios están teniendo pues en su vida diaria, llamémoslo así. ¿Sí? Entonces ahí nos devolvemos a a la diapositiva anterior y decimos, ah, claro, es que el lienzo de valor son aquellas características que están sosteniendo las alegrías, están eliminando los dolores. ¿Mm? Todos esos elementos hacen parte de la propuesta de valor. Entonces, aquí la propuesta de valor, si quieren, podemos hacia el final de la sesión devolvernos a una diapositiva de la primera masterclass. Es una frase. Es una frase en donde dice, ¿quién es mi usuario? ¿Cuál es el problema que está viviendo? ¿Por qué lo está viviendo? ¿Por qué está viviendo ese problema? ¿Mm? ¿Y cuál es mi solución? ¿Y cuáles son esos beneficios que está generando mi solución en ese grupo de usuarios? ¿Listo? Hasta ahí estamos súper bien. Entonces, claro, al momento de desarrollar esta herramienta, y algo que tiene, si ustedes se pusieron a pensar y vieron con ojo crítico perdón, esto que acabamos de ver acá, ¿m? Pues ustedes dicen, no, buenísimo, yo tengo un cliente por un lado y tengo una solución por el otro, pero al final del día, ¿qué conecta una cosa con la otra? ¿Cierto? Y lo que conecta entonces una cosa con la otra son estos dos puentecitos, estos dos bloques que están acá. ¿Listo? El bloque número uno, voy aquí a rayar, el bloque número uno es este que está acá, que son los canales. ¿Mm? ¿Qué son los canales? Son medios a través de los cuales yo hago llegar dos cosas, mi producto o mi servicio, ¿cierto? O mi mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos tipos de canales, canales de comunicación y canales de distribución.
Los canales de comunicación son aquellos canales con los cuales o a través de los cuales yo estoy comunicando mi oferta al cliente. ¿Sí? Son esos canales a través de los cuales yo estoy comunicando mi oferta al cliente. Es decir, ahí sí las famosas redes sociales, ¿m? Emisoras comunitarias, periódicos, el voz a voz, incluso es un canal. Pero esos canales tienen la función de informar, ¿cierto? De decirle al cliente, oiga, cliente, vea que yo existo, yo vendo café, tengo una marca de café, mi marca de café es la marca de Café Sebastián, em, y ya. O sea, un canal de comunicación, la función principal es comunicar, no es vender, porque para vender existen los otros canales que son los canales de distribución. Entonces aquí estamos hablando de dos tipos de canales. Uno, canales de comunicación, dos, canales de distribución. Función del primer canal de comunicación es informar, es comunicar, es decirle al cliente, oiga, yo existo, voltéeme a mirar, si quiere no me compre, pero voltéeme a mirar. Pero por otro lado están los canales de distribución. Y los canales de distribución son aquellos a través de los cuales ahí sí estoy vendiendo mi producto, entregando mi producto. ¿M? Si yo tengo mi emprendimiento de mermeladas, un canal de distribución puede ser una tienda, ¿cierto? Puede ser el Éxito, Jumbo, de uno, Justo y Bueno, bueno, Ara, ¿m? Pero también puede ser una página en internet, ¿de acuerdo? A través de la cual mis clientes con 3 clics puedan comprar mi producto. Eso en el caso del producto, porque muchas veces me dicen, oiga, Sebastián, pero pues claro, un canal de distribución para un producto es mucho más fácil de identificar. Pues sí, o sea, sí, no, lo que pasa es que no todos los canales son los adecuados para llegar al mercado que usted necesite. Con esto quiero decir que si yo, por ejemplo, voy a vender un producto de consumo masivo como arroz, como el arroz en general, ¿sí? Yo no me voy a ir por un canal súper exclusivo, sino precisamente al ser un producto de consumo masivo, pues yo me voy por un canal masivo, por un supermercado, ¿de acuerdo? Entonces, al identificar los canales de distribución de un producto, pues uno dice, ah, ok, es fácil, o sea, o es una tienda, o es un supermercado, o es una tienda propia, o es internet, o bueno, lo que sea. ¿M? Pero, ¿y los servicios? ¿M? La distribución de los servicios puede darse a través de varias formas. Uno, a través de internet. Todos los servicios, como por ejemplo los servicios financieros, los bancarios, se dan a través de internet. Y el canal de distribución es internet. Hay unos servicios que son, no sé, una asesoría. Digamos que yo tengo de idea de negocio una asesoría. ¿Cómo presto mi servicio? Es decir, ¿cómo ejecuto mi servicio? A través de internet o una oficina. Ese es el canal de distribución. Entonces puede haber un canal de distribución que es físico, es decir, yo me siento con la persona a prestar el servicio, con el cliente a prestar el servicio. Dos, puede ser eh, un canal digital también, por internet, ¿m? O a través de una aplicación. ¿Listo? Entonces, esos son los canales, que hay dos de nuevo, comunicación y distribución. Cuatro, módulo cuatro. El módulo cuatro son las estrategias de relacionamiento con el cliente. A mí, ¿para qué me interesa relacionarme con el cliente? Me interesa relacionarme con el cliente para 3 objetivos y eso es lo que debe quedar ahí. Objetivo uno, para que me compre, es decir, cuáles van a ser mis estrategias para que me compre sin conocerme, porque recuerden que el tema es que a ustedes los van a comprar sin conocerlos y eso tiene unas particularidades, ¿de acuerdo? Em, Uno, para que lo compre. Dos, para que lo recompre. Es decir, la primera compra es importante, ¿sí? Pero la compra realmente importante es la segunda. Y es la segunda
Porque si una persona me compró 2 veces a mí, eso quiere decir, ahí se pueden estar ustedes mismos contestando, pues que les gustó. ¿M? Si yo fui una vez a esa tienda y compré algo y volví, pues yo volví porque me fue bien, yo no volví porque me fue mal. No sé si habrá gente que intencionalmente vuelve a comprar los productos a las marcas con las que le fue mal. Yo no creo. Pero generalmente, si yo me voy con un producto, yo con ese producto me caso. Claro, lo puedo cambiar eventualmente, pero lo compré porque me fue súper bien. ¿Listo? Entonces, para resumir, la parte de mercado está compuesta de 5 elementos. Lo que pasa es que el otro lo vamos a dejar para el último. Uno, ¿quién es mi cliente? Dos, ¿qué le estoy ofreciendo y qué beneficios le entrego? Tres, ¿a través de qué canales me conoce y le vendo? Y cuatro, ¿qué estrategias voy a usar para que me compre, para que me recompre y para que me traiga también referidos? Entonces aquí, pues referidos o nuevos clientes. Aquí es muy importante lo que ustedes vayan a hacer en función de fidelización. ¿Cómo van a fidelizar al cliente? ¿Cómo van a hacer para que ese cliente le compre uno, dos, tres, cuatro, cinco, 10 veces y aparte le traiga otro cliente que le va a comprar 40 veces más? ¿Sí? Entonces miren que partiendo de ahí, pues va nutriéndose este negocio. ¿Listo? O este emprendimiento. Ahora vamos para la parte de la empresa. Entonces acuérdense que todo el tema del mercado es lo que el cliente ve. Esto es mm, muy visible para el cliente. Ahora vamos para el detrás de. Y el detrás de es muy sencillo. El detrás de es, ¿cuáles son esas actividades clave? Entonces, este es el 5. Y las actividades clave son fácilmente identificables porque son actividades que al momento de yo dejarlas de hacer, mi modelo de negocio no funciona. ¿M? Si yo tengo el negocio de mermeladas, una actividad clave es seleccionar las mejores frutas. El día que yo deje de solucionar las mejores frutas porque mi mermelada y la propuesta de valor de mi mermelada está soportada en entregar eh, un producto con frutos muy frescos, ese día no puedo cumplir con mi propuesta de valor y por ende, pues estoy traicionando la confianza del cliente. ¿Listo? Actividades. ¿Qué debo hacer? Actividades claves. ¿Qué debo hacer para que mi modelo de negocio funcione? Recursos clave. Entonces, si las actividades claves que debo hacer para que mi modelo de negocio funcione, los recursos claves que debo tener para que mi negocio funcione. Mm, y aquí hablamos de todo tipo de recursos. Estamos hablando de recursos financieros, sí, pero también de recurso intelectual. Es decir, yo puedo tener toda la plata del mundo, pero si no sé hacer mermeladas, pues tengo un problema raquísimo. Entonces, uno de los recursos clave es el conocimiento para hacer mermeladas, pero también la máquina para triturar la fruta, pero también los envases, pero también el equipo de trabajo clave para ejecutar la propuesta de valor. ¿Mm? Entonces, actividades claves que debo hacer y recursos claves que debo tener para que mi modelo de negocio funcione. Luego vamos a los aliados clave. ¿Listo? Este es el número 7. ¿Listo? ¿Qué son los aliados clave? Los aliados clave son aquellas personas, empresas, comunidades, etcétera, con los cuales yo me puedo llegar a asociar para que mi emprendimiento funcione o funcione, llamémoslo mejor. ¿Listo? Entonces, una actividad clave, perdón, un aliado clave, si yo vendo mermeladas, puede ser los productores de fruta. Eso es un aliado clave. O sea, sí o sí los necesito. Los proveedores de los envases también. ¿M? Debería yo tener como aliado incluso
a mis propios competidores los puedo tener como aliados. Y mis competidores los puedo tener como aliados y aquí voy a hacer un paréntesis que me parece bien importante. Y es que el competidor generalmente se tiende a ver como una, una persona o una institución, una empresa, bueno, etcétera, que es dañina o que es negativa, tiene una connotación muchas veces negativa para nuestra empresa. ¿M? Y resulta que no es así, porque los competidores y, y ustedes tienen exactamente el mismo objetivo. ¿M? Y el objetivo es, pues, responder a un problema que tiene el cliente. Y en muchas oportunidades lo que sucede es que cuando se unen los competidores, termina siendo muchísimo más poderoso el mensaje hacia el cliente. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Yo me uní con mis competidores, yo trabajo, no sé si les comenté, trabajo en temas de cafés de especialidad y hace unos años decidimos unirnos con otros competidores porque nos dimos cuenta que la gente no conocía sobre cafés de especialidad y que sí veía que hay varias empresas aliadas hablando de lo mismo, podíamos hacer más. Entonces el competidor es muy importante y es muy importante no únicamente por el hecho de conocerlo y saber que me puede quitar, no, de hecho ese no es la importancia. La importancia de un competidor se da en función de que los dos tenemos el mismo objetivo y que eventualmente yo puedo hacer mejor las cosas que ellos están haciendo quizá no tan bien. ¿Listo? Pero entonces volviendo acá, los aliados clave pueden ser competidores, proveedores, los colaboradores, etcétera. El prestador, la empresa o la persona prestadora de algún servicio que sea fundamental para mi compañía. Entonces, no sé, me voy a asociar o aliar con una empresa de entrega de mercancía. ¿Por qué? Porque es que son necesarios para entregar mi producto. ¿Listo? Y por último, ustedes se preguntarán, ¿y esta vaina de aquí abajo qué es? O sea, ¿esto qué? ¿No? Porque ya hablamos del cliente, de la propuesta de valor, de los canales, de la fidelización, de actividades y recursos de los aliados. Al final del día, yo estoy seguro que si ustedes han decidido tomar el camino del emprendimiento, ese camino del emprendimiento lo hacen pues para tener cierta seguridad económica. Y cuando hablamos de seguridad económica, estamos hablando de poder generar unos ingresos que no solo me sostengan a mí, sino que antes de hecho de sostenerme a mí, pues deberían sostener a la empresa. ¿M? Entonces, los aspectos financieros, que los vamos a ver en un modulito solito, 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 que los vamos a ver más adelante, son críticos en cualquier modelo de negocio. Y son críticos entonces porque nos entregan o nos dejan en evidencia dos cosas. Uno, y aquí lo voy a poner como el 8, mi estructura de costos. Vean que todas las actividades que están en esta parte del modelo de negocio, todas estas actividades son actividades que le cuestan a la empresa. ¿M? Son actividades que le cuestan a la empresa. ¿M? Son actividades que yo tengo que de una forma u otra, pues las tengo que pagar. ¿M? Yo las tengo que pagar. Eh, por ejemplo, aquí, la elaboración de las mermeladas, yo las tengo que pagar a alguien, poquito, mucho, o como sea, las tengo que pagar. ¿M? Los recursos que necesitaba o necesito 5 computadores, pues los tengo que pagar, los tengo que comprar en algún momento, baratos, caros o lo que sea, los tengo que pagar. Entonces, en la estructura de costos, no voy a profundizar mucho acá porque eso vamos a tener un solo módulo y pues allí haremos la,
el énfasis correspondiente, es todo dinero que sale de la empresa. ¿M? Y cuando hablo de dinero que sale de la empresa, estoy hablando dinero que sale en función de tres elementos. Elemento número uno, para fabricar mi producto, es decir, materia prima o mano de obra. ¿M? Dos, para pagar aquellos servicios que me ayudan a mí a soportar, em, llamemos todo como toda la operación de la empresa, un arriendo, el internet, los servicios públicos, todo eso. ¿M? Y tres, aquellas compras que yo necesito hacer, de pronto no de manera tan frecuente, van mucho más espaciadas y que, y que igual son muy importantes. Es decir, yo no compro un computador cada semana, yo compro un computador hoy y, no sé, 5 años después para cambiarlo. ¿Mm? Entonces, aquí es toda salida de dinero. Y por el contrario, están las fuentes de ingreso y este es el número 9, que es toda entrada de dinero. ¿Cómo monetizan los modelos de negocio? Pues típicamente vendiendo. ¿Vendiendo qué? El producto o servicio que crea valor hacia el usuario. ¿Listo? Entonces, esta es una herramienta que básicamente nos permite entender toda la complejidad de la empresa. Pero lo chévere de esta herramienta es que nos sirve para validar cuál es mi propuesta de valor, cuáles son mis canales para identificar y luego validar, que es entonces el propósito de esta segunda mitad de la sesión del día de hoy. ¿Mm? Y entonces aquí arrancamos con algo que habíamos charlado la sesión pasada, y era que veíamos que cuando uno está centrado en el problema, desde el momento uno del desarrollo, digamos, del emprendimiento, está pensando en solucionar el problema. ¿Mm? Si este problema es un problema, o si este desarrollo, perdón, nace de la identificación de un problema como el de movilidad, la movilidad está pensada, o solucionar mejor la movilidad está pensada mejor en la línea inferior, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo me puedo mover en una patineta, perdón, aquí voy a hacer el puntero, ya, en una patineta o en un automóvil. En cambio, acá no, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede aquí es que esta es la lógica de un producto mínimo viable. Y es la lógica que me permite a mí entender que el desarrollo de un producto mínimo viable, que lo definíamos la sesión anterior, pero que yo lo vamos a definir de nuevo, siempre debe tener en cuenta que desde el momento cero que yo salga al mercado, debo estar solucionando el problema y que la construcción de un producto se tiene que dar en función de la retroalimentación que me den a mí los usuarios. Yo no me puedo montar en una llanta. Yo puedo andar en esto tampoco y en esto tampoco. O sea, si yo quisiera moverme en la línea uno, o sea, moverme en función de movilizarme, de transportarme, solo lo podría hacer hasta el momento 4. Cambio la línea uno, lo hago desde el momento número uno. Bien. Y esto entonces es importante de nuevo. ¿Por qué? Porque volvemos a la lógica del producto mínimo viable. ¿Qué es un producto mínimo viable? Es un proceso iterativo que consiste en generar ideas, crear prototipos, presentarlos, recopilar datos, analizarlos y aprender de ellos. ¿Mm? Entonces aquí básicamente lo que nos dice es que la mejora se da en función de tres elementos. Un prototipo que yo pongo a prueba, ¿m? Y en donde aprendo, pero que típicamente es un tema eh, iterativo. ¿M? Entonces, un producto mínimo viable, claramente entonces tenemos esta definición de acá, que es un proceso iterativo, pero al final la construcción del producto parte de la creación del conjunto de características del producto o servicio más pequeño posible. ¿M? Es decir, puede que yo quisiera vender esta o desarrollar esta mermelada con una etiqueta, una berraquera y en una presentación.
y en una presentación de, qué sé yo, 150 mililitros, pero en este momento yo no lo puedo hacer. Y yo no lo puedo hacer ¿por qué? Porque no tengo los envases, porque de golpe no tengo la capacidad. ¿Qué hago? Lo vendo en unas copitas o lo doy a prueba en unas copitas, porque al final del día, recuerden que el objetivo número uno del producto mínimo viable es precisamente validar. No, no necesariamente vender, bacanísimo si vende, ¿sí? Pero sobre todo validar. Y entonces acá en donde viene el otro lienzo. Ya habíamos hablado aquí del lienzo de modelo de negocio. Ahora quiero que demos un repaso, perdón, muy rápido sobre el lienzo de desarrollo ágil, del el Lean Startup o Lean Canvas. ¿Listo? Lean es ágil en inglés, Canvas es lienzo, entonces es como el lienzo ágil. ¿M? Pero vea que gran parte de las cosas que están acá ya las vimos y las podemos incluso extrapolar de lo que hemos visto en el lienzo de modelo de negocio. ¿M? ¿Cuáles son las diferencias acá? Ya nos vamos a dar cuenta entonces. Número uno, el segmento de cliente sigue estando, mírenlo, aquí está. Describa a los clientes y los usuarios objetivos, cuáles son esas características ideales. ¿M? Aquí nos cambia el, la propuesta de valor por algo que se llama propuesta de valor única, pero sobre todo, esta al final del día sigue siendo la propuesta de valor, mensaje único, claro y convincente que indique por qué la propuesta es diferente y sobre todo vale la pena comprar, perdón. Dos, es el concepto de alto nivel, es decir, una analogía en el que uno diga como, pucha, mi mermelada es como los Mercedes-Benz, pero el sector de la mermelada, o sea, es la mermelada. ¿Mm? ¿Cuál es ese concepto de alto nivel? Aquí por este lado siguen existiendo los canales, ¿mm? Comunicación y distribución, tal cual como lo veíamos hace un par de diapositivas. Y aquí arriba, ya, aquí arriba vemos la ventaja injusta. ¿Qué es la ventaja injusta? Aquello que no se lo pueden copiar fácilmente. Y esto es muy importante, pero a su vez es muy difícil. Es decir, identificar algo que sea muy difícil de copiar es uno de los elementos quizá más complicados del ejercicio de emprender. Porque en la actualidad yo no voy a decir que no se puede hacer cosas únicas y con probabilidad cero de ser copiadas, no, se pueden hacer, o sea, eso sí no es, no me cabe ninguna duda. Pero generalmente esas ventajas injustas, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, se soportan en temas de propiedad intelectual, que lo veremos en su momento. Propiedad intelectual como la marca, como patentes, etcétera. ¿Mm? Entonces, aquí la pregunta básicamente, o lo que yo los llevo a reflexionar es, ¿qué de su producto o de su servicio hará que sea difícil de copiar lo que sea que usted esté construyendo? No, es que es difícil ¿cómo se llama? La mermelada. Es difícil de copiar porque es que yo las hago con unas fresas que tienen unos procesos especiales y que tienen X, Y, Z. Puede ser, ¿sí? Ahí, pues digamos que ustedes sí se tienen que preguntar a cada uno de manera muy particular, que por supuesto lo podemos validar en esos espacios de mentoría que tendremos. Pero pues que sí se tienen que preguntar es cuál es ese elemento no solo diferenciador, sino incluso que sean de difícil copia, llamémoslo así. ¿Listo? La parte de abajo está igual, ingresos como egresos. Ujú. Y en la parte superior está, miren, el problema. ¿Sí ven? Entonces aquí es centrado en tres elementos. En el modelo de negocio tenía dos. Entonces estaba propuesta de valor y segmento de cliente. Aquí hay tres. Segmento de cliente, propuesta de valor y problema. ¿Cuáles son los tres principales problemas de sus clientes? Pero problemas en relación a su producto.
¿Mm? Y cuáles son esas alternativas existentes a hoy. ¿Sí? Describa cómo se están resolviendo esos problemas en la actualidad. ¿Mm? Luego, una descripción de la solución para cada problema, ¿cierto? Y unas métricas clave de su negocio. Estas métricas que vamos en parte a hablar hoy pueden estar pensadas en función de cuántos potenciales clientes lo siguen a usted en Instagram semanalmente. Eso es una métrica. Otra métrica, las ventas. Otra métrica, las cotizaciones. No, es que hoy me cotizaron, qué sé yo, 5 productos. ¿Mm? Entonces miren que este lienzo de desarrollo ágil o el Lean Canvas, lo que me lleva o a lo que me lleva básicamente es a entender que mi modelo de negocio está soportado en función a un problema, ¿sí? Que está por acá y que a través de unas métricas yo debo identificar o debo determinar de una u otra forma cómo está yendo. ¿Listo? Vamos entonces ahí a hacer una pausa. Vamos a respirar hondo y vamos a cambiar el chip. ¿Listo? Y yo los invito a cambiar el chip desde esta perspectiva. No sé si es común, ¿no? Para ustedes, si no, em, los invito a que lo hagan. Sí, sí, buenísimo. Pero hay un filósofo, pues de los más em, conocidos, clásicos, tradicionales, si se quiere, que es René Descartes. René Descartes tiene un libro que se llama El discurso del método. Y en el discurso del método habla de algo que es, es esencial, pues por lo menos yo lo considero esencial, que se llama la duda metódica. En términos generales, la duda metódica es dude de todo. Sí, incluso ahí en el texto dude de la realidad, pregúntese si es real o no lo que está viviendo, o sea, todo ese tipo de cosas muy interesantes, pero también complejas. Pero al final del día, el emprendedor cartesiano es aquella persona, emprendedor o emprendedora, que se está cuestionando todo el tiempo. Bien. Y eso precisamente, o hacia allá precisamente, es hacia donde quiero que nos dirijamos. Es decir, quiero que desde este momento ustedes comiencen a pensar de manera, si se quiere, científica. ¿Mm? Comiencen a pensar, primero, que su producto o servicio tiene mucho por mejorar. Segundo, que les falta muchísimo por conocer a su cliente. Y tercero, que necesitan estar probando todo el tiempo para llegar a una propuesta de valor contenida en un producto o servicio que efectivamente cree valor en los usuarios. ¿Mm? Entonces nos vamos a ubicar así, o sea, el emprendedor tiene una particularidad, es que al emprendedor le encanta hablar carreta, el emprendedor o emprendedora es bueno vendiendo, es bueno diciendo, es que yo tengo una idea de negocio y la idea de negocio es esta, la otra, etcétera, pero muchas veces el emprendedor no se mide es por la capacidad también que tiene de cuestionarse a sí mismo, porque algo que yo les decía en la sesión anterior y es que generalmente los emprendedores andamos así. ¿Mm? Y andamos así y solo vemos para el frente, solo vemos nuestro producto, nuestro servicio y resulta que aquí a los lados hay un montón de perspectivas que son válidas de ver y que son perspectivas que espero yo servirles de apertura pues en estas sesiones. Y entonces partimos desde acá. ¿Mm? Hay tres elementos que son, o por lo menos que desarrollar cualquier negocio. Uno es la teoría del negocio. ¿Mm? Y la teoría del negocio, que la hablábamos en parte como por los laditos, la masterclass pasada, era ese elemento esencial del negocio
que si no se cumple, puedo llegar a tener problemas. ¿M? La teoría del negocio, de mi negocio de mermeladas que tanto he puesto como ejemplo, es las personas tienen interés de comprar una mermelada que sea saludable. El día que yo me dé cuenta que las personas efectivamente no tienen el interés de hacerlo, mi negocio no funciona. ¿Listo? Entonces, uno es la teoría de negocio. Dos, la ventaja competitiva. La ventaja competitiva, entonces, es aquel elemento, me voy a volver acá, perdón, acá, aquel elemento, esa ventaja injusta, ¿sí? Por la cual, incluso la misma propuesta de valor, por la cual lo van a elegir a usted y no a los competidores. ¿Listo? Y tres, la propuesta de valor. Y la propuesta de valor es como yo le hago mejor la vida a mi cliente. En cualquier proceso de emprendimiento, cualquier, cualquiera de estos tres elementos se tienen que validar. ¿M? Y entonces desde aquí vamos a comenzar a entender cómo, em, cómo podemos realizar esos procesos de validación. ¿M? En primera medida, estamos hablando que el hecho de emprender es algo, llamémoslo así, completamente incierto. Ustedes han tomado la decisión de emprender por, entre muchas cosas, porque es una, incluso puede ser una decisión de vida, pero emprender da miedo. El emprendimiento cuando se enfrenta al mercado se enfrenta a un montón de preguntas. Si va a funcionar, ¿qué pasa si no me compran? ¿Qué pasa si yo compré una máquina y de golpe no la necesito? ¿Qué pasa si el problema que yo definí pues no existe? ¿Sí? ¿Qué pasa si el cliente que yo definí, no sé, es otro cliente o ese otro cliente no existe? ¿Mm? Y entonces, dicho esto, de alguna manera, ¿m? eh, los ejercicios de validación, producto mínimo viable, prototipados, de todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante, son supremamente importantes, pero supremamente importantes para reducir esa incertidumbre. Es decir, aquí entre emprendimiento y mercado hay un hueco. Y lo que hacemos para tratar de reducir esa incertidumbre son precisamente ejercicios de validación. E incluso toda esa estrategia y esa metodología de desarrollo de cliente está pensada pues principalmente en eso. Está pensada en reducir el riesgo que muchas veces tienen las personas, de hecho la gran mayoría de las veces, al momento de montar su negocio. Y entonces acá, perdón, comenzamos a hablar de algo que hemos hablado en el pasado y son las hipótesis. Y entonces, una hipótesis es una afirmación que está pendiente por corroborar. Yo tengo la hipótesis que muchos de ustedes tienen negocios que tienen que ver con el agro. Es una hipótesis. ¿M? Pero eventualmente voy a tener que hacer algunos ejercicios para validarlo. ¿Listo? Entonces yo tengo que entrar a validar esos elementos que son críticos. Entonces, si yo me vuelvo aquí, perdón, voy a volverme acá, estos pueden llegar a ser hipótesis. La propuesta de valor es hipótesis, el cliente es hipótesis. Entonces, ¿dónde puedo encontrar hipótesis en mi modelo de negocio? ¿Mm? En mi modelo de negocio pueden haber hipótesis en mi propuesta de valor,
pueden haber hipótesis en temas comerciales y pueden haber hipótesis en temas operativos. ¿M? Y entonces, dicho esto, cada uno de esos tres elementos, ¿eh? Yo, y que incluso es mi deber como emprendedor o emprendedora, necesito ponerme en función de eso. Sí, o sea, yo necesito ponerme en función de definir si la propuesta de valor que yo estoy entregando a mis clientes es o no, es decir, si les está creando valor a ellos, si los elementos comerciales como los canales de comunicación, los canales de distribución, las estrategias de relacionamiento, las redes que estoy usando, todo eso en realidad tiene sentido para mi cliente, pero también hay temas propios de la operación. ¿Sí? De cómo estoy elaborando el producto, de cómo estoy distribuyendo el producto, de qué elementos tiene, bueno, eh, em, etcétera. ¿Listo? Entonces, aquí yo les voy a echar un cuento, les voy a echar varios cuentos. El primer cuento es este que ustedes ven acá. Estas son las gafas de Google. Y las gafas de Google eran unas gafas como las que tengo yo, o bueno, las que ustedes ven allí, que tenían como hipótesis central del negocio. mm, que todas las personas, así como muchas personas ahorita tenemos, no sé, teléfonos celulares y muchas también tienen relojes inteligentes, bueno, etcétera, todas las personas iban a usar de esas gafas. Tener aquí un computadorcito metido, bueno, tienen un montón de elementos allá como bien interesantes, pero pues que, perdón, que al final del día, em, cuando esta gente fue a salir al mercado, esta gente igual Google fue a salir al mercado, pues se dio cuenta que no era así. ¿M? O sea, se dio cuenta que la gente no necesitaba esto. ¿M? Eh, pero si no hubiera salido, pues precisamente no se hubiera dado cuenta. Es decir, si Google no hubiera sacado estas gafas al mercado y se hubiera dado cuenta que nadie le compró esta vaina, pues nunca lo hubiera sabido. Ahora, si hubo ahí eventualmente un tema de que pues invirtieron mucho dinero en el desarrollo de estas gafas, y eso sí es un hecho, pero esos mismos ejercicios le hicieron darse cuenta que las gafas eran un producto de nicho. ¿Qué nicho? La medicina. Entonces estas gafas ahora no es que sean comúnmente usadas, pero sí son usadas en procedimientos quirúrgicos, pero también en procesos de producción, en plantas, porque permite vigilar la calidad de la operación. ¿Listo? De nuevo, no lo hubieran descubierto si no hubieran salido al mercado. Dos, tener el desarrollo de un prototipo ayuda a tener errores que muchas veces son críticos para cualquier empresa y este es el caso. Esto que ustedes ven acá que yo creo que muchos de ustedes lo deben conocer, si no se los presento, y es un elemento para limpiar ventanas, ¿sí? Y tiene dos limpiadores, uno a un lado, el otro al otro, y simplemente uno está a un lado del vidrio, el otro al otro lado del vidrio y lo unen un imán. ¿M? Resulta que esto a nivel de problema para el desarrollo de un producto, pues es un golazo porque ustedes saben que pueden haber accidentes, accidentes de las personas que limpian vidrios, ¿cierto? Que los vidrios quedan mal aseados. Entonces, esto simplemente por un solo lado se pone y limpia. Pero ahí el problema, y es que el sistema al parecer tenía problemas de tal manera que llegaba un proceso del uso del producto que hacía que la parte exterior de ese cepillo, por llamarlo de alguna manera, se iba y se caía. ¿Mm? Si, de nuevo, si se hubieran hecho ejercicios de validación previos, esto no hubiera pasado. Uno también puede validar las operaciones. Digamos que esto es una bodega, una de las muchas bodegas que tiene Amazon, y en el montaje de este sistema de abastecimiento y distribución que tiene Amazon en el mundo, hicieron
pequeñas pruebas piloto de almacenamiento y de distribución. Entonces, esto también se puede hacer. Entonces, para eso se desarrolla o se debería desarrollar algo que llamamos un prototipo. ¿Qué es un prototipo? Un prototipo es la versión previa de un producto o de un servicio o de una estrategia que me ayuda a mí a entender, que me ayuda a mí a sentarme con el usuario, a validar si esa solución se ajusta o no. Les comentaba en la primera sesión, yo soy diseñador industrial y uno de los elementos que más, o que digamos que para nosotros era en la universidad era muy, muy enfático, era la forma en la que modelaban o prototipaban los productos, los automóviles, perdón. ¿Mm? Em, y es a través de arcilla, es decir, un automóvil típicamente antes de pasar a producción se modela en arcilla. ¿Sí? ¿Y para qué se modela en arcilla? Se modela en arcilla para no, em, dicho, para validar componentes estéticos. Es decir, ese automóvil, imagínense lo pesado, porque eso es macizo. Imagínense lo pesado que puede ser un automóvil como esto. Es tremendamente pesado. Entonces, el automóvil no anda, el automóvil no se prende, el automóvil no tiene motor, ¿no? Y se hizo básicamente para que la gente dijera, ay, tan bonito. ¿Mm? Pero esa precisamente puede ser una de las validaciones. Es decir, yo puedo hacer un producto solamente para que la gente me diga, oiga, me parece bonito o no, me parece chévere o no, no la función. ¿Mm? Y entonces, desde ahí, yo tengo la posibilidad de desarrollar cuatro clases de prototipo. Cuatro. Uno, un prototipo de alta fidelidad. Dos, un prototipo de baja fidelidad. Tres, un prototipo funcional. Perdón que me quedaron ahí las palabras separadas. Y cuatro, un prototipo formal. ¿Cómo podemos definir cada uno? Aquí voy a hacer una grafiquita, una grafiquita sencilla. Hagan de cuenta que este es el prototipo, ¿cierto? Y este es el producto final. ¿Mm? Y esta es la distancia que separa el prototipo del producto final. ¿Mm? Un prototipo de alta fidelidad es un prototipo que se acerca bastante al producto final en cuanto a su forma y a su función. ¿Mm? Por el contrario, un prototipo de muy baja fidelidad es un prototipo que difiere bastante del producto final, pero que eventualmente ayuda a validar algunas cosas. Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Mm? Estos prototipos, tanto los funcionales como los formales, pueden ser o de baja fidelidad o de alta fidelidad, dependiendo de el funcional y el formal, pero el funcional únicamente ayuda a validar la función, es decir, que funcione para eso. Si voy a desarrollar una nueva línea de esferos, un prototipo funcional puede que no sea el esfero más bonito, pero que escriba. Y un prototipo formal es un prototipo que me ayuda a mí a validar la forma del esfero, pero puede que ese esfero no escriba, sino únicamente que se vea bonito, que se vean los colores, que etc, etc, etc. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan de las gafas de Google que veíamos hace un par de diapositivas? Este es todo el desarrollo del producto de esas gafitas. Pues miren lo que está pasando acá. Miren lo interesante. Entonces, tenemos aquí un prototipo uno. Ay, perdón. Tenemos un prototipo uno y un prototipo 6. En el intermedio tenemos el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Mm? Si lo vemos en función de lo que acabamos de ver en la diapositiva inmediatamente anterior, vemos que este es un prototipo funcional, es decir, eventualmente funcionaba, se prendían los componentes, o bueno, etcétera, pero era de baja fidelidad. Conforme íbamos haciendo esta transición, iba convirtiéndose en un prototipo de alta fidelidad
¿m? Hasta combinar los prototipos funcionales más los prototipos formales. Ahí dice formal, perdón, mi letra. ¿M? Entonces, mm, yo tuve de alguna manera la fortuna de conocer la persona que estuvo a cargo del desarrollo de este producto. Y básicamente lo que él nos decía era, mire, este primer prototipo, de hecho, los, los cuatro primeros, estos cuatro primeros, están aquí en la figurita, estos cuatro primeros se hicieron únicamente para validar dos cosas. Uno, la ubicación y el peso del computador. Miren, aquí está. Y dos, para validar que el computador funcionara. ¿De acuerdo? Entonces, claro, eran feos, ¿sí? Pero no, al ser un prototipo de baja fidelidad y funcional, no se centra únicamente, perdón, aquí la palabra que voy a usar, pero no se centra en que el producto sea o no bonito. Se centra en que el producto funcione y cumpla con ciertas características y ya está. No más que eso. ¿Listo? Entonces, esta es una manera de prototiparlo. La otra manera de prototipar es con todo el diseño asistido eh, por, por computador. ¿M? Em, y aquí a lo que llegamos es que tanto las empresas como los emprendimientos que no se mueven, que no leen los mercados, que no son ágiles, son emprendimientos o son empresas que tienden a desaparecer. Y eso es un hecho, yo no me lo estoy inventando, eso ya está escrito. ¿Mm? Y entonces acá cuando vemos y nos preguntamos entonces, ¿cuál es la función? O sea, si una empresa como Blockbuster, que ustedes saben que Blockbuster era una empresa que rentaba películas, el hecho de no ver nuevas oportunidades de mercado, no desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, hizo que esa desapareciera y que naciera Netflix, por ejemplo. Si una empresa como esta no se mueve, es decir, tiene la obligación de moverse porque un emprendimiento no va a tener la obligación de hacerlo, incluso aún más. ¿M? Y es ahí entonces cuando comienzan estas dos palabritas que hemos visto en las últimas sesiones a, a jugar. Y es uno, el prototipo y dos, el producto mínimo viable. Entonces, acuérdense que el prototipo es una versión básica del producto y el producto mínimo viable es una parte del producto que ayuda a validar ciertas características, pero que al final el producto mínimo viable es una metodología. ¿A qué ayuda el producto mínimo viable? A reducir riesgos, a minimizar costos, a aumentar el aprendizaje y a generar tracción. ¿Listo? Reduce riesgos porque básicamente lo que hace es decirle al emprendedor, venga, no invierta un montón de plata en todo el producto, espera, hagamos una versión pequeñita si funciona. Si funciona, bacanísimo. Si no, nos toca hacer ajustes. Bien. Minimiza costos, precisamente por eso. Aumenta el aprendizaje del cliente. Acuérdense que aquí lo más importante es aprender del cliente. ¿M? Y eventualmente generar atracción. ¿Qué es generar atracción? Primero, que lo conozcan. Y segundo, que venda. Buenísimo, si pueda vender. Y entonces acá, en esta y la siguiente diapositiva, pues vamos a ver cómo se ve esta lógica de MVP, de producto mínimo viable. Ustedes tienen una idea, construyen un prototipo que es un producto al final del día, lo sacan al mercado para medir, al medirlo sacan unos datos, aprenden y con toda seguridad y ajustes y vuelven de nuevo a la idea. Es decir, esto es un tema iterante, está todo el tiempo dando, dando vueltas. ¿M? Eh, y se ve más o menos así. Entonces, paren bolas porque esto es un ejercicio, pues precisamente, de nuevo, repito la palabra iterante, porque ayuda precisamente a mover ciertos supuestos del modelo de negocio. Entonces, yo tengo una idea, que es mi idea de negocio, yo defino una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Al cliente le gusta la mermelada de mora. Desarrollo mi producto mínimo viable de la mermelada
lo saco al mercado en una feria o me paro en una esquina a preguntarle a la gente o en un supermercado, oiga, venga, me dejar una pruebita de usted qué opina. Pivoteo o itero. Un pivote se hace cuando hay un cambio sustancial en el modelo de negocio, es decir, a la gente no le gusta la de mora, sino me dijo que le gusta la de piña. Ah, ok. Mm. Cuando se prueba la hipótesis es una iteración. Pero entonces miren que es un proceso que está moviéndose todo el tiempo. Es decir, difícilmente ustedes van a llegar desde el momento uno con una hipótesis que la van a validar de primerazo. No, eso en realidad no es así. En realidad se va moviendo y es un proceso. Y entonces al final lo que yo quiero que vayamos, vamos a tener una cápsula de solo tablero de validación. Es que hacer es la mejor forma de pensar. Ustedes como emprendedores tienen en su cabeza elementos que son súper importantes, que son clave, pero que es tan importante eso como, como construir el producto y salir a hablar con los clientes. ¿Listo? Y hay formas de prototipar. Vamos a pasar por encima de algunas, ¿m? Porque es muy particular y ojalá en las mentorías podamos aterrizar algunos elementos. Prototipar un servicio. Recuerden que un servicio es una experiencia. ¿M? Un servicio es un paso a paso. Y un servicio se puede prototipar de muchas maneras. ¿M? Un servicio se puede prototipar recreando el servicio. Entonces miren que aquí se está simulando como un servicio de atención al cliente. ¿Sí? Un servicio yo lo puedo prototipar con una maqueta. No sé, muchas veces hay estudiantes que se acercan a mí y me dicen, profe, yo tengo una idea de negocio y la idea de negocio es un restaurante. ¡Guau! Me parece bacanísimo. Prototipe, profe, ¿cómo lo hago? Hombre, la fácil, que no es fácil tampoco, es hacer una maqueta. ¿Mm? Una maqueta. ¿Listo? Entonces, puede ser una maqueta. Em, una presentación. ¿Mm? Uno puede prototipar un servicio con una presentación y diciendo, mire, mi negocio es este, el concepto es este, bueno, etcétera, etcétera. ¿Mm? O incluso lo puede hacer con una historieta, ¿mm? Un cuadro a cuadro, una historieta que diga, oiga, em, en el momento número uno, el cliente llega, ¿sí? En el momento el número uno, el cliente llega, lo atienden de esta manera, le dicen tal cosa. Y uno usa esta historieta pues para sentarse con un cliente y decirle, oiga, mire que yo estoy pensando en una vaina como estas. ¿Usted cómo la ve? ¿Mm? Y entonces aquí llegamos a los famosos experimentos. Y los experimentos, como yo les decía, de esa mentalidad cartesiana que los emprendedores deberían tener, son pruebas. Y que lo más importante de la prueba, estimados emprendedores y emprendedoras, no es ejecutar la prueba como tal, sino lo más importante de la prueba es darme cuenta qué falló, qué puede mejorar, qué cambios debo hacerle, etcétera. Porque si no, no estoy haciendo nada. Y aquí lo más importante es precisamente eso, ¿m? Experimentar. Y entonces para eso hacemos este tablero de, de validación. Y este tablero de validación está construido de dos bloques grandes. El bloque número uno son las hipótesis, ¿cierto? Y esas hipótesis entonces están alrededor de tres temas que son los que hemos hablado aquí hasta el cansancio, ya les hemos dado vueltas, 40.000 vueltas, etcétera, que son el cliente, el problema y la solución. Esos son las tres hipótesis. Al momento, perdón, al momento de ustedes desarrollar el modelo de negocio, ustedes deben decir, aquí donde dice eh, inicio. ¿Quién es su cliente? ¿Mm? ¿Cuál es su problema? ¿Y cuál es una
solución. Aquí la recomendación que les damos en el mismo formato es que les digamos, que les decimos que hasta que el problema no esté validado, la solución no se debe disponer ahí, ¿cierto? Porque es que yo no puedo entrar a desarrollar una solución si yo no tengo claridad en torno a que el problema en realidad existe. ¿Mm? Entonces acá, vea que vienen varios elementos. Entonces, elemento número uno, está aquí el inicio, en donde yo defino un cliente, defino un problema y una solución, pero ya sabemos que la solución es lo último. Luego vamos con las hipótesis. Las hipótesis son pruebas. ¿Mm? ¿Y qué son esas pruebas? Pues básicamente usted va a salir a hablar con los clientes y en ese primer pivote, aquí usted, aquí usted dijo, ya, aquí usted dijo, mi cliente es mujer de tal a tal edad, le gusta hacer esto, etcétera. Usted salió, habló con el cliente y el cliente le dijo, no, es que realmente a mí no me gusta hacer ejercicio, a mí lo que me gusta es ver televisión, a mí me gusta pasar tiempo con mi familia, me gusta esto. ¿Listo? Y eso se va hasta un segundo pivote, es decir, usted tiene que pasar o hacer cuantas veces sea necesario este ejercicio para llegar al cliente final. Pues final es un decir, porque lo que ustedes han hecho en el modelo de negocio, en el lienzo ajuste solución, ajuste problema solución, perdón, son puras hipótesis de cliente y puras hipótesis de problema. Una vez usted tenga validado el cliente, se va al problema. Entonces el problema, de nuevo, va y sale, habla con los clientes y le dice, oiga, yo creo, hábleme de una cosa que no se debe hacer, es decirle salir a hablar con un cliente potencial y decirle, oiga, ¿es verdad que a usted le molesta transportarse? ¿Le parece molesto transportarse? Pues la gente le va a decir que sí o que no, pero en realidad lo que buscamos aquí es o son mejor ejercicios mucho más reales de validación. En muchas oportunidades las entrevistas no funcionan y las entrevistas no funcionan porque en las entrevistas la gente suele mentir, o sea, eso es un hecho. ¿Mm? Aquí, si yo quiero validar un problema, yo voy y observo al cliente, yo voy y lo miro, le tomo fotos, tomo videos y eventualmente hablo con él y le pregunto, oye, ¿usted qué hace diariamente? Ah, bueno, usted trabaja. Ah, bueno, ¿y si trabaja en dónde trabaja? ¿Y cuál es el problema más importante en el momento de desplazarse? No, ¿qué tal cosa? Entonces usted va descubriendo de alguna manera la existencia o no de ese problema. Y por último, ya cuando esto esté chequeado y esto esté chequeado, usted ya entra aquí a este proceso de validación de solución, en donde le dice al cliente, oiga, mire que para el problema que usted me dijo que tenía, yo tengo esto. Sale con un primer prototipo. Y en el primer prototipo el cliente le dijo, ay, me parece chévere esto, pero no me gusta esto, no me gusta esto y no me gusta esto. Segundo pivote, le hizo las mejoras. Me gustó las mejoras, pero es que resulta que todavía falta por trabajar esto, esto y esto. Y usted tiene que hacer cuantos pivotes sean necesarios para finalmente salir con un producto, pues que de alguna manera se ajuste a las características, pues del cliente. Esa es la parte superior. Y la parte inferior, entonces, está compuesta de, primero, el diseño del experimento. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos supuestos básicos? Al cliente le va a gustar los productos, no sé, le va a gustar este prototipo número uno porque cumple con la necesidad. ¿Listo? Esto es tan importante que se los he dicho un montón de veces, incluso desde la sesión anterior, que una de las frases máximas de Steve Blank era salir del edificio, salga del edificio, salga del edificio, ¿no? ¿Cuál es la suposición más riesgosa? La suposición más riesgosa es que a la gente no le guste el sabor de mermelada que estoy haciendo, ¿ok? O mejor, que le guste, ¿cierto? Esa suposición fue validada. Entonces, ponemos las suposiciones validadas acá y las que no se validaron acá. ¿Listo? ¿Cuál es el criterio mínimo de éxito?
¿Mm? ¿Cuál es entonces aquí nos pregunta el mismo formato, ¿cuál es el resultado más débil que aceptaremos como validación? Entonces, no, yo lo que espero es que mínimo de 10 personas a las cuales yo les doy a probar mi producto, 8 me digan que sí. Si me dicen 7 no funciona y necesito volver a preguntarme por qué está pasando esto. ¿Mm? Entonces, este es un ejercicio en donde yo digo acá cuáles van a ser mis experimentos, qué voy a probar y cuáles son esos elementos que invalido y que valido de mi modelo de negocio. Ujú. Entonces, esto es, pues, evidentemente, un ejercicio muy iterativo que va a requerir, pues, primero de mentoría, por eso, por supuesto, los invito, pues, a conectarse a las mentorías que ya tendremos en los horarios que les comunicaremos y, pues, que les vamos a dar algunas herramientas o algunas ideas. Uno de ellos es el A/B test o la prueba A/B. ¿M? La prueba A/B son pruebas que se hacen, digamos, controladas, ¿sí? Sobre las cuales yo eventualmente digo, voy a probar el mismo producto por canales diferentes. Ejemplo, estoy desarrollando esferos, ¿cierto? Y mi hipótesis es que la gente prefiere ese esfero, perdón, comprarlo en una tienda física que en una virtual porque la gente necesita probarlo. Ok. ¿Qué es una prueba A/B? Una prueba A/B es que pruebo dos, la misma variable en dos condiciones diferentes. ¿Cuál es la misma variable? El esfero. ¿Cuáles son las dos condiciones diferentes? Condición uno, lo voy a vender por internet. Condición 2, lo voy a vender en una papelería. ¿Mm? El resto de variables siguen estando exactamente iguales. Es decir, el precio es igual, el tiempo que dejo ahí a disposición del mercado es igual. Entonces lo voy a dejar en los dos espacios, el mismo esfero, a 5.000 pesos por un mes. Paso el mes y voy a revisar entonces por dónde se vendió más. ¿Mm? Digamos que se vendió más por el canal digital. Listo. Si se vendió más por el canal digital, entonces voy a mirar por qué no se vendió por el canal físico. ¿Será un tema de precio? Entonces, ¿qué hago yo? Modificar la variable de precio en el canal físico. Y ahí voy ajustando. Si definitivamente el canal físico no funcionó, me voy por el canal digital. Pero entonces al final del día, las pruebas A/B me ayudan precisamente a desarrollar experimentos en entornos controlados, modificando ciertas variables. ¿Listo? Esa es la primera herramienta. La segunda, a través de las cuales se pueden hacer experimentos, es en landing page, pues perdón el anglicismo, pero una landing page son páginas web que lo veremos eventualmente en el bloque de sofisticación de producto, en donde nosotros ponemos un llamado a la acción y decimos, oye, mi producto son las mermeladas, ¿estás interesado? Llena este formulario. ¿M? Y al momento de llenar el formulario, pues la gente me va a dejar sus datos. Entonces, un criterio de éxito eventualmente va a ser si la gente llena el formulario. Si no lo llena de golpe, pues no funciona. Y el otro, pues, es el feedback o la retroalimentación en los comentarios que me den por ahí. Estos son únicamente opciones. Otro elemento, y ya para ir finalizando, son las entrevistas de usuario. Pero las entrevistas de usuario y todos los ejercicios de observación que yo hago em, tienen que ser bien pensados. ¿Listo? Y tienen que ser bien pensados porque una entrevista mal ejecutada puede dar información errónea al mercado. Evitar preguntas como, por ejemplo, ¿le gusta mi producto? Evitar preguntas como, ¿usted tiene el problema? Evitar preguntas como, ¿a usted le gustaría? No, trate de establecer conversaciones que sean mucho más naturales con el usuario. ¿Listo? Este entonces ha sido nuestro módulo de validación. Recuerden que aquí lo importante es siempre poner a prueba.
siempre identificar cuáles son nuestras hipótesis más riesgosas. Em, y quizá lo más clave, aprender y mejorar sobre esos errores que estamos cometiendo. Entonces, a todos y todas de nuevo, muchísimas gracias por la atención prestada y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao a todos.